Hermanos, antes de comenzar nuestro estudio, quisiera invitarlas a que si alguno tiene algún motivo de oración, hoy parece que recogimos motivos de oración en referencia a la salud, al trabajo, pero posiblemente alguien tenga alguna necesidad espiritual. No se trata de echar de cabeza a nadie, ¿verdad? Pero podemos decir, hermano, ore por mi hijo no conoce al Señor, o yo creo que no conoce al Señor, o yo creo que su decisión no fue genuina, o yo estoy pasando por un momento de debilidad espiritual. Colóqueme su nombre, su teléfono y su motivo de oración y me lo acerca, hermano, con un papelito aquí, y yo voy a estar orando por estas cosas. Y le voy a también coloque ahí si a usted le gustaría que su motivo de oración pueda ser publicado para que otros puedan orar por usted. Vamos a estar subiendo las peticiones, hermanos, a nuestros grupos de contacto. Obviamente son grupos cerrados, no lo vamos a poner en el muro de Facebook donde todo el mundo lo ve, ¿verdad? Son cuestiones íntimas de la iglesia. Hermanos, vivimos en un mundo donde nuestras vidas corren a diferentes ritmos. Pueden ser vidas, hermanos, muy monótonas, repetitivas en muchas ocasiones. Pero por otro lado, hermanos, pueden también ser vidas impredecibles en muchos sentidos. En muchas ocasiones somos sorprendidos por cambios de ritmo, por cambios de situaciones, y de repente nuestra vida está planeada, está pensada de una forma y de repente viene una situación que tú no esperabas. Hacemos cosas de cierta manera y esperamos resultados, pero al final no recibimos lo que nosotros pensábamos que íbamos a recibir. Entonces tenemos a un individuo que trabaja arduamente, llega temprano al trabajo todo el tiempo, se esfuerza, es leal, ayuda a otros, toma la iniciativa, pero a la hora de la promoción la recibe otro empleado que es mediocre, que llega tarde, que es flojo, eso sí, es amigo del jefe. Y tú dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué suceden estas cosas? Hay creyentes que de repente son muy fieles y de repente son sorprendidos con enfermedades severas o mueren a temprana edad. Algunos se esfuerzan, sirven al Señor y viven vidas muy breves. Pero por otro lado están aquellos que son delincuentes, gozan de buena salud y para colmo tienen una larga vida. Y tú dices, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Hay padres que son padres piadosos, padres que aman al Señor, que se esfuerzan por servir a la obra de Dios y tienen hijos impíos. Y hay padres que son muy impíos, hasta promotores de la impiedad, pero que tienen hijos que son verdaderos creyentes. A esto la Real Academia Española le llama una paradoja. Lo cierto, hermanos, es que nosotros vivimos en un mundo paradójico. La lógica nos dice que, hermanos, debemos sumar, debemos sembrar y vamos a cosechar. Pero a veces, hermanos, no podemos recibir lo que nosotros pensamos que íbamos a recibir. ¿Cómo podemos vivir en un mundo, hermanos, así tan complicado? La mayoría de nosotros está pensando que podríamos vivir de manera más lineal, más simple, más predecible. Al que hace lo bueno debería irle bien, y al que hace lo malo debería irle mal. Pero en muchas ocasiones, hermanos, no sucede así. Dice el autor de Eclesiastés en el capítulo 8, versículo 14, ahí en sus Biblias, dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos,
Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Y hermanos, esto trae un gran conflicto a nuestro corazón, porque nosotros pensamos y decimos: Señor, pero si yo estoy haciendo lo que es recto y estoy haciendo lo que es correcto, ¿por qué me pasa así? Señor, yo me estoy esforzando y ¿por qué me pasa así? Y es más, hasta la gente nos dice: bueno, no que tú, tu Dios, mira cómo te va. Y nos cuestionan. ¿Cómo debemos comportarnos en medio de estas paradojas? Y esto es lo que nos quiere enseñar Salomón en esta porción del capítulo 7, versículos 15 al 29. Y quiero invitarles a que podamos ir a nuestras Biblias y leer esta porción larga. Hermanos, no la hice en diapositivas, porque es una porción larga, son muchas diapositivas, pero vamos a leerlas juntos. Dice así: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su injusticia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello. No apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo: seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, para conocer la maldad de la insensatez, el desvarío del error, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes en sus manos, ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron. ¿Qué es lo que nos va a enseñar Salomón, hermanos, en esta porción? Nos va a enseñar acerca de lo paradójico que puede ser la vida. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es la realidad de este mundo paradójico. La semana pasada mencionamos que Salomón había dicho en Eclesiastés capítulo 7, versículo 13: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo torcido? Dios es un Dios soberano, hermanos, y Él permite ciertas cosas para nuestras vidas. Y las cosas que Él ha determinado son cosas, hermanos, que no van a cambiar, son cosas que así son y tienen un propósito. Pero, hermanos, Salomón se refería a las dificultades, que muchas veces nos incomodan, son difíciles, pero todas estas, hermanos, están incluidas dentro del gobierno soberano y providencial de Dios en el mundo. Y una de ellas, hermanos, se nos comenta en el capítulo 7, versículo 15. Dice así: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Hermanos, esto no es lo que esperamos que ocurra en un mundo gobernado por un Dios sabio y bueno. Al que sabe hacer lo bueno debería irle bien, y al que sabe hacer, y el que hace lo malo debería ser
recibir su castigo inmediatamente. Pero en la vida real, hermanos, las cosas no suceden así. Este es un mundo, hermanos, que ha sido dañado por el pecado, donde los justos sufren todo el tiempo toda clase de problemas, tratando de hacer el bien, incluyendo, hermanos, el hecho de que muchos tienen que enfrentar la muerte de manera temprana. Joseph Stalin, hermanos, murió a los 75 años y dejó un rastro en su vida, hermanos, de más de 12 millones de muertos. Entre ellos, hermanos, murieron 9 millones de ucranianos. 9 millones de ucranianos. ¿Y sabe cómo murieron? Murieron de hambre. Murieron de hambre. Lo que hizo en aquel tiempo Stalin, hermanos, él pidió que todos los campos y todas las herramientas, todo pasara a ser parte de un solo estado, de un solo aparato agricultor como gobierno. ¿Y qué pasó, hermanos? Pues aquellos agricultores dijeron, no, ¿cómo le voy a dar mi tractor? ¿Cómo le voy a dar mis bodegas? ¿Cómo le voy a dar mi grano? Porque el gobierno quería que tú le dieras todo y él te iba a dar la parte que el gobierno quería, porque tenía que haber uniformidad. Tenía que haber para todos. Ese era el socialismo, el comunismo de aquellos tiempos. Y esas ideas no han muerto, hermanos. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Como no quisieron, usted se acuerda, hermanos, en esos días de la guerra de Ucrania. Ucrania es el granero del mundo en la parte europea. Pues entonces Stalin dijo, no los van a dar, está bien. Y mandó a sacar todos los artículos para poder trabajar la tierra. Arados, tractores, sacó a los animales y después, hermanos, comenzó a recoger todas las cuestiones para la supervivencia. Y justo lo hizo, hermanos, en esta época de invierno, que se acerca el invierno. Cuando llegó al invierno crudo de aquellos países, hermanos, la gente comenzó a morir, a morir, a morir. No es raro lo que está haciendo Vladimir Putin en el día de hoy, de quitar la electricidad a los ucranianos y de estar destruyendo todas las fuentes de energía. Y, hermanos, tratar de destruir todas las entradas, cancelar los puertos, tomar Crimea para que nadie reciba apoyo. Hermanos, esto ya había pasado antes. Y él murió, hermanos, a los 75 años, pero millones de niños, jóvenes y adultos murieron de hambre y congelados. Son cosas que se nos olvidan, hermanos. Estas cosas que pasan, no solamente pasan, hermanos, con ciertas ideologías o en ciertos regímenes. Esto pasa, hermanos, en todo nuestro planeta. Por eso el hecho de las promesas de cambiar y de que los que tienen, los que no tienen, esas cosas pasarán siempre, hermanos, siempre. Y en la Biblia, hermanos, tenemos ejemplos de personas que honestamente reconocieron sus luchas al ver estas diferencias. Uno de ellos fue Asaf. Asaf, en el Salmo 73, él reconoce con humildad, dice en el versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve que envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y posiblemente él miraba y decía, mira cómo se engordan, tienen los ojos gordos, se les sale la grasa y él decía, ¿y yo? ¿Y yo? Hermanos, este hombre batallaba en su corazón e incluso llegó a preguntarse si valía la pena servir a Dios. En el versículo 13 y 14 él pensaba, a los impíos les va bien, y yo que quiero servirte a ti, Señor, que me cuido, que tengo a mi esposa, que soy fiel, que cuido a mis hijos, Señor, mira cómo me va. Pero dice, hermanos, que entonces, el versículo 17, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Asaf dice, recordé que todos nos vamos a parar algún día delante de Dios y daremos cuentas, y el mío será un final glorioso, pero el de ellos no.
¿Y sabe lo que pasó con su corazón? Se tranquilizó. Se tranquilizó porque él pensaba y llegó a la conclusión: Señor, tú estás sobre todas las cosas. Pero hermanos, la realidad es que nosotros vivimos estas luchas constantes. Constantemente somos perturbados en nuestro corazón porque no logramos entender las cosas que suceden en el mundo. Cómo es que a algunos les va haciendo mal, les va tan bien, y a uno cuidándose y tratando de ser fiel, le va tan mal. Y es que a veces, hermanos, nuestra idea es como la de los judíos del Antiguo Testamento. Allá en Deuteronomio capítulo 4, versículo 40, el Señor le dice a Israel lo siguiente. Dice: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales te mando hoy, para que te vaya como bien a ti y a tus hijos después de ti, y luego, y prolongas tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios le está diciendo: Israel, si tú guardas los mandamientos y estatutos, te va a ir bien. Pero no solamente a ti, sino a tus hijos y a tus hijos después de ti. Y tú dices: ¿dónde firmo? Porque yo lo voy a hacer. Y en ese mismo capítulo, hermanos, en el capítulo 4, versículo 25 y 26, dice: cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra, si os corrompieres y hicieres escultura o imagen de cualquier cosa que hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Entonces dice: Señor, pero si tú prometes que el que hace lo malo, tú lo vas a castigar. Y si yo hago lo bueno, tú, Señor, no solamente me bendecirás a mí, sino a mi generación y a mis hijos. Y aquí, hermanos, es donde nuestros fusibles se comienzan a quemar, y decimos: Señor, es difícil la vida. Yo no puedo entender. No lo puedo entender. Yo entiendo que en el pasado, sí, en el pasado yo era un bandido, yo era un tramposo, era malo. Pero hoy, Señor, trato de vivir la vida piadosa. Y Señor, ¿por qué no despego? Pues hermanos, esta es la realidad de nuestro mundo. Vivimos en un mundo caído. Y Salomón nos va a dar, hermanos, un consejo apropiado para poder vivir en medio de esta realidad, de este mundo caído. Y Salomón nos va a decir ahora, hermanos, de la necesidad de vivir en el temor de Dios en este mundo paradójico. Versículos 16 al 18. La necesidad de vivir en el temor de Dios en este mundo paradójico. Dice el versículo 16 específicamente: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Salomón, ¿qué estás diciendo, Salomón? Si Dios es el estándar perfecto de justicia, es el estándar perfecto de sabiduría, hermanos, ¿acaso Él no tendría que animarme a ser justo y a ser santo? Salomón dice aquí: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Pregunto, hermanos, ¿habrá alguna persona demasiado justa en este mundo? Alguien que diga: yo delante de Dios soy justo. Hay un versículo, hermanos, que cuando yo era joven, yo tenía mucho conflicto con él. ¿Se acuerdan cuando David decía a Dios: Señor, examíname y ve si en mí hay camino de maldad? Yo siempre pensaba y decía: ay, qué valiente este David. Yo no podría decirle: Señor, examíname, porque yo sé que en mí hay camino de maldad. O sea, algo tengo, sé que no soy perfecto, por eso es que el Señor me va a encontrar rápido. Puede que mi conciencia en un momento diga, se olvide, pero el Señor no se va a olvidar. Sin embargo, David decía: Señor, examíname. Hermanos, ¿hay alguien justo en esta tierra? Alguien que diga: yo soy justo. Pastor, perdóname, pero yo sí soy justo. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que diga: yo soy sabio? ¿Yo actúo con sabiduría en todas las cosas? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo Santiago aquí? Salomón aquí. Hermanos, Salomón está hablando acerca de
que Dios exige cierta medida de justicia y de santidad, de justicia y de sabiduría. Pero hermanos, es algo que nosotros no podemos alcanzar. En nuestra humanidad nosotros no lo podremos alcanzar. No podemos ser completamente justos. Santiago dice en el capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es imposible que un ser humano llegue a ser demasiado justo y llegue a ser demasiado sabio. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, si ustedes lo tienen ahí abierta su Biblia, dice, ciertamente no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es decir, hermanos, ¿hay hombres justos en la tierra? ¿Hay hombres realmente que son buenos? ¿Normalmente buenos? Sí, sí los hay. Pero que hagan el bien y que nunca pequen, ¿los hay? No, no los hay. ¿De qué está hablando entonces el versículo 16? Salomón, hermanos, está corrigiendo una forma en que los israelitas pensaban todo el tiempo. En el Antiguo Testamento nos enseña que si nosotros hacemos el bien, nos va a ir, hacemos con justicia, nos va a ir bien. Pero algunas personas, hermanos, cuando ven nuestras calamidades, nos preguntan, si estás haciendo lo correcto, ¿por qué te va mal? Este era el problema que tenían los amigos de Job, como leímos hace un ratito en nuestra lectura. Ellos le decían a Job, bueno, tú dices confiar en Dios, tú dices creer en Dios, tú dices obedecer a Dios. El problema es que lo que tú dices confiar, lo que tú dices creer y lo que tú dices obedecer, posiblemente no sea lo que Dios mismo esté pensando que debe ser creer, obedecer y confiar. Y es que de repente le preguntas al hermano, ¿cómo estás, hermano? Bien. ¿Cómo está tu vida espiritual? Estoy bien, hermano, estoy bien. Y tú dices, pero si yo lo vi que lo que está haciendo, todo el mundo sabe, pero él dice que está bien. Esta es la forma que estaban pensando estas personas. Con respecto a Job le decían, el problema es que tú crees que estás bien, el problema es que tú crees que confiar en Dios, pero las desgracias que estás viviendo evidencian que tú ni crees ni obedeces a Dios. Estos individuos interpretaban la vida, hermanos, de una manera muy lineal, muy simplista, porque ellos decían, Dios prometió bendecirnos si nos portamos bien, pero a ti te va mal. Los fariseos, por otro lado, pensaban lo mismo. Ellos, hermanos, no se contentaron con los 10 mandamientos, sino que ellos trataron de detallar todas las implicaciones que tenían estos 10 mandamientos, para que, hermanos, al final supieran ellos qué es hacer bien y qué es hacer mal. Pero, hermanos, en su manera exhaustiva de detallar los mandamientos, ellos complicaron todas las cosas. Entonces, ¿qué hicieron, hermanos? Por ejemplo, el cuarto mandamiento, uno de los mandamientos dice que no debemos guardar el día de reposo. Y ellos decían, bueno, ¿qué significa guardar el día de reposo? Pues, hermanos, ellos terminaron colocando 39 prohibiciones para el día de reposo. Una de las cosas que tú no podías hacer el día de reposo, por ejemplo, era caminar más de cierta cantidad de pasos. Tú no podías alejarte de tu casa, no significa que no pudieras caminar, pero si tú te alejabas cierta cantidad de pasos, entonces lo que estabas haciendo es trabajar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, vamos a decir que a 1 kilómetro, después de 1 kilómetro, significa trabajo y violas el día de reposo. Entonces, ¿qué hacía yo? Bueno, digo, mi casa está a 1 kilómetro de la de Raque, tal vez menos. Entonces, lo que hago el día de reposo, dejo una muda de ropa en la casa de Raque y voy a la casa de Raque, estoy con ella, me cambio la ropa y puedo regresar a mi casa. Pero uno diría, ahí estés 2 kilómetros. No, lo que pasa es que como me cambié de ropa y no es mi morada la casa de Raque, entonces la ley no me aplica y me aplica un cambio de situación y puedo caminar otra cantidad de metros. Y ellos iban justificando todas las cosas en sus reglamentos. Ellos, por ejemplo, hermanos, no podían arar, no podían plantar, no podían cegar.
Hermanos, ellos no podían comer el huevo de una gallina que puso su huevo el día sábado, a menos que ellos mataran la gallina después. Pero si matabas la gallina te quedabas sin huevos. Las mujeres no les estaba permitido asomarse al espejo, porque si encontraban una cana ese día y la sacaban, eso era violar el día de reposo. Ellos no podían demoler, no podían construir, no podían escribir, ellos no podían entrampar, no podían esquilar, no podían matar, no podían desollar, no podían aplanar, no podían marcar, en fin, muchas cosas. Estos fariseos escribían estos mandamientos, hermanos. La pregunta es, ¿quién podía vivir con este tipo de situaciones? Porque ellos decían, no quiero violar el día de reposo. Es increíble, pero en Israel los días sábados, hermanos, tú no puedes apretar el botón del elevador porque es trabajo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que en Israel tú vas y los sábados el elevador está abierto, sube y baja y para en todos los pisos. Entonces tú como turista no hay un ascensorista para hacer eso, para en todos los pisos el ascensor o pues no salen. Ahora, tú dirías, bueno, hermano, ¿y qué tiene que ver con nosotros? Bueno, la situación es que nosotros no estamos muy lejos de ser así. Hay iglesias, hermanos, que se dedican a decir que tan largo tiene que ser la falda de las mujeres, o si tienen que usar maquillaje, o si tenemos que tener televisión en las casas, o si tenemos que comer esto o guardar esto. Y hay una cantidad de reglas. Y hermanos, yo conozco a algunos niños que crecen traumados sin querer saber nada del Señor porque hay tantas reglas. Porque el asunto de estas reglas es que nosotros tratamos de pensar en que si nosotros hacemos el bien, Dios nos va a favorecer. Y lo que Salomón está queriendo decirnos aquí es que si Dios nos va a favorecer es porque Él quiere. No por mucho, hermanos, hacer, Dios nos dará más. Este es el asunto. Por eso lo que dice el versículo 16, cuando le dice Salomón, se me fue aquí, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, ¿por qué habrás de destruirte? Es decir, el hecho de tratar de esforzarte por ser totalmente bueno o ser totalmente sabio no te va a dar más. Y en referencia al hecho de ser demasiado sabio, lo que está diciendo Salomón es que al fin y al cabo tú no vas a poder comprender todas las cosas, ni vas a poder saber todo. Hermanos, uno de los problemas que viven las iglesias y viven los grupos que tratamos de seguir al Señor, es que nos volvemos en muchas ocasiones jueces de otros. Entonces tratamos de juzgar y sabemos a alguien, hermano, sí, pero él se lo merece porque si hiciera esto. Y comenzamos a juzgar. Salomón dice, no seas un necio. Si te empecinas en querer hacer totalmente justo todo el tiempo, no vas a poder hacer más. Y si quieres saber más, no vas a poder saberlo todo. Pero luego Salomón va a irse al lado opuesto, versículo 17. Dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Este versículo, hermanos, pareciera un permiso a pecar, ¿no? Hacer lo malo. O sea, haz mal, pero como dijo Lajin, ¿no? El presidente municipal de Nayarit, dice, sí, yo sí robo, pero poquito. Él decía, yo sí robo, pero poquito. Pareciera que Salomón nos está diciendo, o sea, si vas a hacer mal, haz, pero poquito. No hagas mucho. Porque si Salomón está diciendo, no seas demasiado justo, ni seas demasiado sabio, lo que está diciendo es que no te esfuerces por ser totalmente bueno, para tratar de ganar el favor de Dios, ni seas totalmente sabio para poder comprender todas las cosas, porque eso no te va a ayudar. Entonces tú dices, pues si es totalmente bueno, no me va a ayudar, pues entonces me voy al otro lado. Y Salomón dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? La idea aquí, hermanos, no es que se nos permita hacer un poco de mal, sino que no debemos entregarnos a la maldad de nuestros corazones, porque muy probablemente cosecharemos los resultados de una vida desordenada.
Hermanos, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en aquellas personas que pecan por la pecaminosidad que ya tenemos en nuestras vidas, a aquellos que deciden pecar voluntariamente, a aquellos que se entregan al pecado. En una ocasión había un pastor que ganó a un muchacho para Cristo. Lo estaba discipulando, era nuevo, muy nuevo. Y este hombre entendió la realidad del infierno tan grandemente que él decía, es que yo la verdad no puedo entender cómo mis compañeros, era motociclista, mis compañeros motociclistas no saben del mensaje. Y él convenció a uno de sus amigos para que el pastor lo fuera a visitar. Así que fueron, entraron a su remolque, al amigo de este muchacho le sirvió una taza de café al pastor y comenzaron a hablar del evangelio. Y llegó el momento en que el pastor da la estocada final y le dice al muchacho, ¿quieres aceptar a Cristo? Y dice que en ese momento le dice él, si quieres aceptar a Cristo, yo te invito a hacer esta oración. Cierra tus ojos. Y dice que en el momento que comienza a orar el pastor para guiar al pecador a Cristo, comienza a sentir un olor a cigarro. Entonces el pastor así orando, abre así el ojito para ver qué está pasando. Y estaba el creyente, el que había llevado para visitar al motociclista, ¿no? Estaba fumando. Dice cuando terminó, al final este motociclista aceptó a Cristo. Pero cuando salieron del remolque le dice, ¿qué estás haciendo? Dice, pastor, es que estaba tan nervioso, yo pensé que no iba a aceptar a Cristo, así que me puse a fumar. Era un nuevo creyente. Hermanos, no estoy diciendo que cuando estés nervioso te fumes un cigarro, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que todos nosotros tenemos debilidades en nuestra vida espiritual y estamos en un proceso de santificación. Estamos en un proceso de crecimiento. Una cosa es estar en este proceso de crecimiento y continuar pecando en algunas cosas porque nuestra naturaleza así es. Y otra cosa es decidir pecar abiertamente en algo que Dios dice que no, y tú sabes que está mal y decides, pues no me importa, lo sigo haciendo. A esto es lo que se está refiriendo Salomón aquí. Salomón dice, no deseches el consejo del versículo 16, no trates de ser un super santo ni un super sabio, pero tampoco desoigas el consejo del versículo 17 y caigas en el hecho de relajarte y de vivir una vida entregada al pecado. ¿Qué debemos hacer? Versículo 18. Bueno es que tomes esto y también de aquello. No apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme, saldrá bien de todo. En otras palabras, hermanos, Salomón va diciendo, no hagas lo que del versículo 16, ni hagas lo del 17, sino lo que tienes que hacer es temer a Dios. La versión, hermanos, la Nueva Traducción Viviente, traduce este versículo de la siguiente manera: presta atención a estas instrucciones, porque todo el que teme a Dios evitará caer en ambos extremos. ¿Cuáles extremos, hermanos? Ser súper sabio y súper santo, y el hecho de relajarte y vivir una vida de pecados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que temer a Dios. Y Salomón, hermanos, se va anticipando al final del libro de Eclesiastés, porque en el final del libro de Eclesiastés dice el capítulo 12, versículo 13, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Salomón va a decir, lo que tenemos que hacer en esta vida paradójica no es tratar entonces de esforzarnos de ser súper santos para que entonces Dios me bendiga, porque me tiene que bendecir, me estoy esforzando por ser santo. No, teme a Dios. Teme a Dios. Ni pretendas conocer todas las cosas. Descansa en la soberanía de Dios. Pero tampoco te vayas al otro extremo. Descansa, teme a Dios. En la realidad de este mundo paradójico, tú y yo tenemos que entender que hay un Dios soberano. Él gobierna todas las cosas y yo tengo que continuar mi vida cristiana, tengo que seguir avanzando, como veremos en un momento más. Pero
mi trabajo es temer a Dios. Ahora, lo que va a decir a continuación Salomón es, hay ventajas por vivir, hermanos, en este mundo paradójico. Hay ventajas de la sabiduría para vivir en este mundo paradójico. Dice el versículo 19. Lean ustedes, hermanos, versículo 19. ¿Qué dice ahí, hermanos? No solamente debes temer a Dios, sino que dice aquí, utiliza la sabiduría. Utiliza la sabiduría. Es por un lado tienes que aprender a confiar en el Señor, temer a Dios, conocer a Dios para que puedas confiar en Él, pero por otro lado tienes que aprender a ser sabio. Hermanos, nosotros tenemos que constantemente estar buscando la sabiduría, y el principio de la sabiduría dice Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y hermanos, para probar su punto, Salomón compara a un hombre sabio con una ciudad gobernada por 10 hombres sabios. Yo les quiero decir una cosa, hermanos. Encontrar una persona sabia es fácil. Encontrar una persona justa, equilibrada, sabia para gobernar una empresa es fácil. Encontrar una persona justa, sabia para gobernar una ciudad es fácil. Imagínate conseguir 10. O sea, hermanos, lo que está diciendo aquí Salomón no es que es imposible encontrar esto, pero debido a que es difícil conseguir uno, conseguir 10, hermanos, es una gran ventaja. Salomón dice, si fuera posible encontrar una ciudad gobernada por 10 líderes capaces, el hombre que tiene la verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, tendrá la fortaleza para cuidar su propia alma mejor que una ciudad que tuviera 10 sabios. La sabiduría, hermanos, protege nuestra alma. La sabiduría protege nuestras mentes, porque nos ayuda a ver la vida, hermanos, no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Hermanos, muchos de nosotros somos dados a dar consejos, a dar opiniones en base a lo que nosotros hemos vivido. Entonces de repente va el muchacho a casarse y están ahí en la despedida de soltero, ¿verdad? Con él, y tenemos una serie de un momento de consejos, y no falta el que dice, hermano, ¿ya lo pensaste bien? ¿Ya lo pensaste bien? Todavía estás a tiempo de disfrutar tu libertad. Y como dijera un pastor, que cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Porque hay quienes decimos, felicidades, disfrútalo, disfrútenlo, que nos gozamos, ya te habías tardado. Pero hay otros que dicen, no, yo que tú la pienso 2 veces. Porque cada quien habla, hermanos, como le fue en la Biblia, en la vida. La sabiduría, hermanos, protege nuestra mente. La sabiduría de Dios protege nuestra alma. La sabiduría de Dios protege nuestra voluntad. Porque la sabiduría de Dios nos ayuda a escoger no solamente los mejores métodos, las mejores formas de hacer las cosas, sino la mejor forma, las mejores motivaciones para hacer las cosas. La sabiduría de Dios protege nuestro hablar, nos ayuda a considerar qué debo decir y cuándo debo callar. La sabiduría sobre todas las cosas nos ayuda a lidiar sobre una gran cantidad de problemas. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y hermanos, yo no estoy seguro, pero es muy probable que Pablo haya tomado esta porción para cuando escribió Romanos capítulo 3, versículo 10, cuando dice, como está escrito, no hay hombre justo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y este pasaje, hermanos, si tú lees este pasaje en su contexto, te vas a dar cuenta que Salomón, hermanos, está hablando de los pecados de la lengua. ¿Cómo lo sabemos? Dice más adelante, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Pues Salomón, hermanos, va a hacer exactamente lo mismo.
Y dice el versículo 21 del capítulo 7 de Eclesiastés: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Salomón va a decir aquí, nos va a decir, pues si vas a temer a Dios, si vas a andar con sabiduría, hay cosas que tienes que tomar en cuenta en este mundo paradójico, y es el hecho de que hay gente que va a hablar mal de ti. Yo les pregunto, hermanos, si tú pudieras escuchar lo que la gente dice de ti, ¿cómo estarías? Alguien dijo que si pudiéramos escuchar los pensamientos de todo el mundo y pudiéramos saber lo que dicen de nosotros, no existiría un solo amigo en el mundo. Y eso es verdad. Eso es verdad. Hermanos, ¿qué pasa cuando de repente escuchas que están hablando a tus espaldas? ¿Cuál es el sentimiento que te viene? De enojo. Pero sabes que, hermano, el enojo es interesante porque nosotros a veces somos muy sencillos para definir lo que sentimos. Estoy enojado. Pero te pregunto, ¿por qué te enoja? Es que están hablando mal de mí. ¿Y por qué te enoja? Es que, y comenzamos a dar razones, el sentimiento es enojo, pero la razón es indignación. Indignación. Es que yo pensé que era mi amigo. Yo le he ayudado. Sin mí no tendría ese trabajo. Yo le presenté a su esposa. Podemos tener un montón de razones por las cuales favorecimos a esa persona y de pronto escuchamos que hablan mal de nosotros. Pero Salomón dice, mira, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, porque para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros. Es decir, si vas a ser sabio, entiende que la vida es una moneda de dos caras. Y así como unos hablan mal de ti, tú también has hablado mal de otros. Hermanos, así es nuestro mundo. El problema es que nosotros, hermanos, queremos todo el bien para nosotros, pero nosotros causamos mucho mal a otros, sobre todo en el aspecto de hablar. Decimos muchas cosas, hermanos, y a veces después decimos, ¿para qué le dije? ¿Para qué le conté? Una persona sabia, hermanos, conoce sus limitaciones. Y Salomón está luchando con la paradoja de vivir en el mundo caído. Entonces dice el versículo 23, todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Salomón dice, en este mundo caído hay cosas que no voy a entender. Yo he tratado de entenderlas, pero no he podido. Pero yo sé que Dios está en control de todas las cosas. Y Dios va a usar cada una de esas cosas para que yo, por alguna razón. Pensemos, hermanos, en las peticiones de oración que se han levantado hace un momento. Hay algunas que es cuestión de tiempo para que veamos las contestaciones, las respuestas. Pero hay otras, hermanos, en que son muy difíciles y son muy dolorosas. Y hermanos, uno se pregunta, ¿por qué? Salomón dice, deja que Dios obre. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Yo no puedo entender lo que está pasando, pero hay una cosa que sí puedo saber: Dios tiene en control de todas las cosas. Así que yo tengo que descansar en eso. No trate de entender las cosas extrañas que ocurren, hermano. No lo vamos a poder entender. Lo que sí puedo hacer es confiar en Él. Confiar. Por eso es que esto nos lleva a nuestro último punto: los peligros de este mundo paradójico. Dice el versículo 25, me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría, la razón, y para conocer la maldad, la insensatez y los desvaríos del error. Salomón va diciendo, yo, créeme que me metí para saber, realmente quise saberlo. Pero hermanos, Salomón dice,
Yo entiendo que tengo mis limitaciones. Por más empeño que he tratado de hacer para comprender este mundo, lo único que entiendo es que este mundo es terrible, que este mundo es malo, que en este mundo hay cosas que son muy feas. Y entonces dice el versículo 26, he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pensando en las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y lo que no, y lo que encuentra un hombre entre mí le he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Salomón va a decir, este mundo es tan complejo, y mientras más trato de entenderlo, más maldad veo. Versículo 29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Salomón termina diciendo, hermanos, que el mundo no es como fue al principio. Cuando dice aquí, hermanos, que Dios, he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, la palabra hebrea para hombre, hermanos, es la palabra ish. Ish. Y la palabra hebrea para mujer es isha. Pero aquí la palabra hebrea, hermanos, para hombre no es ish, sino es Adán. He aquí solamente esto hallado, que Dios hizo a Adán recto. Pero ellos, ¿quiénes ellos? Adán y Eva, buscaron muchas perversiones. Hermanos, el problema que tenemos de nuestro mundo es un problema de corazón. Es un problema por causa del pecado. No es un problema, hermanos, de una forma de economía, de política. No es una cuestión de raza ni de cultura. Hay gente que dice, es que si nos hubieran colonizado los ingleses, pero ¿quién nos colonizó? Los españoles. No, hermanos, no se trata de quién nos colonizó. El asunto, hermanos, el problema que tenemos es de nuestro corazón. Mire, hermanos, el hombre es muy ingenioso. El hombre es muy inteligente y ha creado cosas que son para mucho provecho. Para mucho provecho. Yo no sé si a usted le ha tocado sembrar un árbol y de repente se encuentra tepetate. Tu papá ha dicho, hoy vamos a sembrar un arbolito. Tú dices, no, papá, no, vente, no te estoy pidiendo tu opinión, ven. Y ahí vas. Y te da el pico, te da la barreta, ¿cómo le llaman acá? El chuzo, la barra. Y hermanos, hay momentos en que tú le pegas con la barra al tepetate y hasta humo sale. Y hasta hueles que dices, ay, qué fuerte que estoy. Pero le estás pega y hermano, avanzas un poquito. ¿Sabe que hay una herramienta que el hombre creó que se llama la dinamita? ¿Y sabe quién creó la dinamita, hermanos? El que creó, el que hizo lo de los premios Nobel, él fue el que creó la dinamita. Y sabe una cosa, hermano, con un poquito de dinamita puedes hacer horas de trabajo en un clic. Allá en Yucatán, hermanos, aquí el piso es duro, pero en Yucatán es más duro. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Barren un agujero más o menos de ese tamaño, meten un poquito de dinamita, lo tapan con piedras, le prenden la mecha y a correr. Y dicen, ¡bomba! Y es literalmente bomba, hermanos, porque hace ¡pum! Lo bueno es que el agua está a muy poquitos metros, así que son pocas bombas para que llegues al agua y puedas sacar agua del pozo. ¿Cuánto nos ayuda la dinamita, hermanos? Pero ¿sabe qué? La bomba atómica se mide en megatones. Y los megatones es una medida, hermanos, de cantidad de TNT, es decir, de dinamita. Hermanos, qué bendición vivir en este tiempo, ¿cierto? Qué bendición es tener internet, ¿sí o no? Celulares. Pero saben una cosa, hermanos, todas estas herramientas tienen una gran cantidad de usos perversos.
Pareciera que el hombre inventa cosas buenas y por más cosas buenas que haga, todo tiene un fin perverso. Y pareciera que lo que está hablando aquí en Salomón es de los pecados sexuales. Dice el versículo 26, he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es de lazos, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Y luego dice el 28, leamos juntos. Lo que aún busca mi alma y no encuentra, un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas. Pareciera que Salomón está siendo un machista misógino, ¿verdad, hermanos? Hermanas, ¿qué piensan ustedes? Pero Salomón no se está refiriendo a todas las mujeres. Aquí se está refiriendo a un grupo específico. ¿A cuál grupo específico? Dice la siguiente diapositiva, he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos. ¿Todas las mujeres son así, hermanos? ¿Hermanas? No, pero hay mujeres que son así. Y hermanos, cuando Salomón trata de advertir a su hijo ahí en Proverbios, hay extensas porciones donde Salomón le dice a su hijo, hijo, cuídate de la mujer extraña, cuídate de la mujer seductora, aquella que tiene labios de miel, pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Y va diciéndole, y va describiendo, hijo, ten cuidado de esto. Y luego en ese mismo capítulo le dice a Salomón, le dice, alégrate con la mujer de tu juventud, bebe el agua de tu misma cisterna. En otro proverbio, capítulo 18, versículo 22, dice que el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y casi al final del libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 14, dice, casa y riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová es la mujer prudente. Así que cuando tengas una esposa buena, hermanos, no es porque fuiste muy guapo, muy sabio, sino que Dios te la dio. Y hermanos, al final de Proverbios, ¿de quién habla? De la mujer virtuosa. Así que las mujeres no son así. Salomón tampoco es un machista misógino. Salomón está diciendo, hijo, ten cuidado. Tengan cuidado. Y pareciera, hermanos, que el problema de la inmoralidad no es un problema de hoy. El problema de los problemas sexuales no es un problema de hoy, es un problema de todos los tiempos. Es como si Salomón quisiera despertar la conciencia de los hombres que están leyendo Eclesiastés y les va a decir, tengan mucho cuidado con los pecados sexuales, porque tú no digas que a ti no te afecta, que tú no tienes esas debilidades, porque quedarás preso. Fíjense cómo describe a la mujer aquí, hermanos, cuyo corazón es lazos y redes. Hermanos, estas son las formas sencillas de atrapar algo. Lazos y redes. ¿Cómo pescas, hermano? Con redes. ¿Cómo agarras conejos? Con lazos. ¿Y sus manos qué son? Dios ha prometido, hermanos, darnos salida ante las tentaciones. Pero en muchas ocasiones tenemos que huir de las pasiones juveniles, como Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones. Salomón está diciendo, no trates de vencer la tentación aguantando, huye. Y entonces viene el versículo 20, hermanos, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Hermanos, por más maduros que seamos, nosotros podemos caer en la tentación. Y el versículo 29, al final de la porción dice, he aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hermanos, ¿qué está enseñándonos Salomón en todo esto? Vivimos en un mundo paradójico, hermanos, lleno de situaciones incomprensibles para nosotros. Pero está en nosotros el buscar a Dios para poder y temerle a Él y vivir en sus mandamientos y buscar su sabiduría para poder encontrar, hermanos, las ventajas y la forma de salir de este mundo. Y al final va a decir, hermanos,
Este mundo está lleno de tentaciones y de formas de atraparnos. Ten mucho cuidado, porque Dios busca la manera de darte salida, pero al final el hombre busca muchas perversiones. Es verdad que vivimos en un mundo paradójico, en un mundo difícil, pero hermanos, ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos la oportunidad de poder ser librados, la oportunidad de poder tener la vida eterna incluso. El Señor, hermanos, a pesar de este mundo caído, a pesar de que este mundo se ha corrompido, a pesar de que este mundo se ha olvidado de Él, hermanos, dice aquí que Dios hizo al hombre recto, ese Adán, y ese Adán pecó, hermanos. Pero todo este mundo se pervirtió, todo este mundo cayó. Pero ¿sabe lo que Dios hizo? Dios mandó a un segundo Adán. Él mandó a su Hijo Jesucristo. Y Él fue perfecto. Él vivió una vida sin pecado. Hermanos, este fue el hombre que amó a los hombres, y no solamente eso, sino que decidió morir por nosotros. Él siendo, hermanos, justo, Él siendo bueno, Él siendo amoroso y nunca habiendo pecado, hermanos, Él decidió morir por nosotros los pecadores. Y esta es otra de las paradojas que nosotros no podemos entender, porque yo siendo malo puedo recibir la vida eterna, puedo recibir la justicia de Dios a través de lo que Cristo hizo por mí. Y no solamente ser librado de la condenación eterna, sino tener todas las herramientas para poder vivir en este mundo tan dificultoso. Pero yo tengo que conocer al Señor. Y hermanos, los que están pasando por situaciones difíciles en este tiempo, que las situaciones difíciles no nos abrumen en el hecho de tratar de comprender todo lo que nosotros no podemos entender. Aprendamos a confiar en el Señor. En una ocasión alguien dijo, hermanos, no me acuerdo si fue ese Luis, el que dijo que Dios está haciendo un gran tapiz. ¿Han visto estos tapices de punto de cruz, hermanos? ¿Han visto la gente que hace tapices de punto de cruz? Entonces ellos van mirando y hermanos van haciendo el tejido, y tú del lado de atrás, ¿qué es lo que ves? Puros nuditos con hilos cortados, puros nuditos. Y tú no entiendes lo que hay ahí, pero cuando le das vuelta, ¿qué puedes ver? Ah, dices tú, qué bonito, qué bonito. Sabes, hermano, Dios está haciendo un tapiz, pero no solamente con tu vida. Dios está tejiendo y conoce el mundo desde el principio. Él ha escogido los colores, las puntadas, y Él sabe todo lo que ocurre, todo lo que está pasando y lo que pasará. Él conoce el final desde el principio, y Él va tejiendo todas las cosas, y algún día, hermanos, nosotros sabremos por qué Dios permitió ciertas cosas para nosotros. ¿Por qué permitió la muerte de un familiar? ¿Por qué permitió la enfermedad de un hijo? ¿Por qué permitió el fracaso, tal vez un fracaso matrimonial? Etcétera, etcétera, etcétera. Mi trabajo, hermanos, mi obligación es temer a Dios y confiar en Él. No tratar de explorar todas las situaciones, pero tampoco decir solamente es una fe tonta. Buscar el propósito de mi vida y lo que Dios quiere. Eso es lo que Salomón iba haciendo. Vamos a orar para terminar, hermanos. Señor, a veces es tan fácil hablar de estas cosas cuando uno no tiene tantas dificultades como otros. Pienso en aquellos papás que tienen hijos con enfermedades. Pienso en aquellas personas que viven el dolor, la frustración de malas decisiones o las decisiones de otros que les afectan. Pienso, Señor, en aquellos jóvenes que nacen en hogares disfuncionales y tienen muchas preguntas
y no hay respuestas. Pero en medio de todas estas preguntas y estas aparentes frustraciones, tú has permitido que nosotros te conozcamos, que tengamos tu palabra y que ella nos pueda enseñar que eres un Dios vivo, un Dios soberano, un Dios amoroso. Y Señor, yo te ruego en esta hora que tú fortalezcas la fe de mis hermanos, como las nuestras también. Ayúdanos, Señor, a nuestras debilidades. Ayúdanos a hacer y a procurar aquellas cosas que a nosotros nos corresponde hacer. Y a descansar en aquellas cosas que nosotros no podemos hacer nada más. Señor, perdónanos porque en muchas ocasiones pensamos que el orar es algo inútil. Sería más fácil si pudiéramos dar una gran ofrenda, un gran donativo. Pero tú lo que quieres en muchas ocasiones es que nosotros nos interesemos y oremos los unos por los otros. Que nosotros te busquemos y que nosotros te podamos conocer. Y que en medio de las dificultades podamos verte. Ayúdanos, Señor. Pedimos de tu paciencia para nuestras vidas. Y Señor, yo te pido también, pido con todo mi corazón por la solución de muchos de los problemas, sobre todo, Señor, aquellos que son muy sensibles. Ayúdalas a mis hermanos. Escucha nuestros ruegos. Pido todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.